Bueno, vaya tema que ha surgido en torno a las propuestas que han hecho tanto Miguel Ángel Mancera como el Partido Acción Nacional, que tiene que ver con el aumento al salario mínimo, uno en el DF y uno a nivel nacional. De hecho, hoy viernes 29 de agosto nos amanecemos con la noticia de que presenta Mancera su plan de rescate del salario mínimo. Propone subirlo hasta 82 pesos con 82 pesos con 86 centavos para llegar a 171 a fin de sexenio. Es lo que propone Mancera en un día como este. Y bueno, pues también lo que Acción Nacional está llevando en estas semanas, que ha sido la recolección de firmas para hacer una consulta popular en las elecciones del 2015 para que la sociedad elija, la sociedad decida, pues si se aumenta el salario mínimo o no. Con esto, pues tratar de beneficiar a las familias más necesitadas. Bien, como mencionaba también las secretarías de trabajo de los diferentes estados de la República, así como la Secretaría del Trabajo a nivel federal, sacaron desplegado un comunicado conjunto en los principales diarios del país, donde pues, daban un pronunciamiento y decían que hay que abrir al debate ese tema. Bien, pues con lo que la Secretaría de Trabajo, con lo que Mancera y con lo que Acción Nacional han propuesto, han dicho sobre el aumento al salario mínimo, hay muchos cabos que quedan sueltos, que son debatibles, y hoy en También Opinamos les presentamos una entrevista a Enrique Galván Ochoa, que es columnista en La Jornada, que es comentarista en el medio de Carmen Aristegui, así como director de Dinero TV y de El Foro México. Bien, pues vamos a ver en qué asunto queda el tema del salario mínimo, si se lleva a consulta o no. Pero mientras, vamos a conocer la opinión de Enrique Galván Ochoa, que es experto en economía, en esos temas de dinero, para que nos diga, para que nos platique a la audiencia de También Opinamos y ahora de Radio Mexicana Contemporánea, pues, ¿qué hay con este tema? Bien, como mencioné, esta entrevista será transmitida en Radio Mexicana Contemporánea, por lo cual le mandamos un saludo a la audiencia de ese espacio de la radio por internet, al consejo editorial de dicho espacio, a José Ángel Domínguez por la oportunidad de difundir la entrevista en dicho medio, y pues también a la audiencia de También Opinamos, que pues nos hace el favor de sintonizarnos, de vernos domingo a domingo, cuando subimos los videos, o entre semana con las entrevistas que también presentamos aquí en este espacio de YouTube. Un saludo a todos ustedes, somos chavos, y los chavos también opinamos. Enrique, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista aquí en También Opinamos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues también cabe mencionar que esta entrevista va a ser reproducida en la radio, en radio por internet, en Radio Mexicana Contemporánea. Entonces, pues, un saludo a la audiencia de dicho espacio de la radio. Pero bueno, empezando con la entrevista. Como ustedes saben, y bueno, el día ayer jueves, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso ya formalmente el aumento al salario mínimo. Lo propuso a 87 pesos me parece, y no nada más eso, sino también el Partido Acción Nacional, bueno, está haciendo una convocatoria de recolección de firmas para igual aumentar el salario mínimo. Usted, primeramente, ¿cómo ve que dos partidos, o bueno, que el jefe de gobierno y que Acción Nacional hagan esta propuesta? ¿Cómo ve ese panorama? Bueno, tendríamos que verlo desde dos puntos de vista, y primero analizar si estos partidos políticos, el PAN y el PRD, están actuando persiguiendo un fin que es distinto al aumento del salario mínimo, persiguiendo un fin distinto al aumento del salario mínimo, porque en esta ola reformista que acaba de pasar en el país, los dos partidos hicieron un papel que dejó muy insatisfecho a un sector muy amplio de la población. Acción Nacional en específico votó a favor de la reforma energética, y el PRD en específico votó a favor del aumento de impuestos. Entonces, habría que ver en primer lugar si no se trata de una manera de lavarse la cara ante la ciudadanía con el objeto de que fuéramos
poco a poco perdiendo la memoria de lo que acaba de suceder y que ha afectado muy gravemente al país. Descartando eso y suponiendo, entre comillas, suponiendo que estuvieran actuando con buenas intenciones, la propuesta de Acción Nacional, para empezar por la que surgió, fue la segunda, en realidad primero fue la del PRD, la del gobierno del Distrito Federal y luego de la de Acción Nacional, bueno, pero el orden de los factores aquí no altera el problema. Para empezar por la de Acción Nacional, es una propuesta que no tiene destino verdaderamente. La pregunta está redactada de una manera hasta cierto punto tramposa para que la gente dude al menos en qué forma va a contestar. Pero además tiene que pasar por un largo proceso hasta que la Suprema Corte de Justicia declarara que es constitucional esta pregunta, esta encuesta, o la pregunta que contiene esta encuesta, y pudiera ser que la Suprema Corte ahí termine y no llegue nunca a ponerse a votación de los ciudadanos. La segunda promoción, esa no consiste en una encuesta, en una consulta ciudadana, sino una propuesta directa del jefe del gobierno del Distrito Federal, que de inmediato encontró una oposición tanto del gobierno como de los organismos del sector patronal y pues no sorprendentemente, pero increíblemente de los líderes de los sindicatos charros de México o de los líderes charros de los sindicatos, que viene siendo al final de cuenta lo mismo. Entonces esta propuesta de aumento del salario mínimo fue inmediatamente rechazada y realmente no es ni tan importante, porque los dos salarios mínimos que hay en México, de la zona A y la zona B, porque acaba de desaparecer, había tres y desapareció el de la zona C, anda en los 60 y tantos pesos y la propuesta del jefe de gobierno anda en 20 pesos más aproximadamente, en 80 y tantos. Si uno va al mercado, pues se da cuenta de que difícilmente alcanza para comprar 3 sopas Maruchan. Digo, realmente no va ni va a cambiar la situación económica de la gente que gana el salario mínimo, ni afecta tanto al sector patronal. Tendría que hacerse algo más sustancial que realmente llegara a reflejarse en la economía de los trabajadores. Enrique, varias cosas interesantes tocó, ¿no? Quiero retomar un poquito donde decía que los partidos y el jefe de gobierno hicieron un intento como de lavarse la cara por lo que ha aprobado, por lo que han dicho. Si fuera cierto esa situación, que muchos tales lo pueden pensar, ¿cree que la sociedad caería en ese juego? ¿Cree que la sociedad podría comprárselo, como quien dice? De que aceptar de que sí, votar por ellos cuando en verdad no es la idea de lavarse la cara. A ver, no entiendo bien tu pregunta. Sí, usted había dicho, ¿no?, de que los partidos, el PAN y Miguel Ángel Mancera, posiblemente esta propuesta es para lavarse la cara. ¿Usted cree que la gente va a caer en el juego del gobierno? ¿Que sí puedan votar por ellos en el 2015? Pues no sé, no podría decir con tanta anticipación cómo van a votar, pero lo que sí puede suceder es que a lo largo de los meses que siguen, con la campaña que hagan a favor de la gente, esto y lo otro, pues sí logren mejorar un poco
la imagen que le dejaron a la opinión pública. Es muy manipulable, desafortunadamente, la opinión pública. Y una buena campaña de publicidad puede dar resultados, porque dime tú, ¿quién está en contra de que aumenten los salarios? Estoy pensando en la población, en su sector más amplio, en las familias. Nadie está en contra, nadie puede decir que está en contra. Están en contra los sectores interesados, el sector patronal y el gobierno y los líderes charros, pero ellos porque de alguna manera ya se amalgamaron también al gobierno. Unos son diputados, otros son senadores, y se benefician del estatus quo que existe en el país. Usted ha mencionado, ¿no?, que la sociedad no está en contra, que ninguna parte de la sociedad esté en contra de las que trabaja, porque pues les beneficiaría, ¿no? Pero ciertamente ha causado expectativas, porque una parte de la sociedad dice, bueno, si los diputados ganan tanto, pues es justo que también la sociedad gane, ¿no? Los diputados, senadores y demás. Y otra parte que dice que si se sube el salario mínimo, pues la inflación va a subir y la economía va a estar desestabilizada. Bueno, pues ¿qué pasaría si se aumenta el salario mínimo? ¿Qué usted cree que pasa? Bueno, como te dije hace un momento, de momento nada, porque es tan pequeño el aumento que 20 pesos más al día son los 600 pesos al mes aproximadamente. Digo, no va a mejorar sustancialmente la economía de una familia. El efecto que tendría más bien sería romper la barrera que ha mantenido durante 25 años congelado el salario mínimo. Pues yo más bien le preguntaría a la gente que escucha a los medios que ustedes representan, ¿qué tanto va a mejorar la economía con 20 pesos más al día? Ellos tienen una mejor respuesta que yo. Sí se debería subir el salario, ¿no? ¿Cuánto considera? Bueno, creo que me parece que usted había puesto una escala en su columna de la jornada de los salarios mínimos, y que México obviamente es el que tiene el menor salario, pero así siendo sinceros y con su perspectiva, pues ¿cuánto tendría que ser el salario mínimo de aquí de México para que una familia pues pudiera vivir básicamente, ¿no? Porque pues sabemos que con los 60 pesos que gana ahora, ni para la canasta básica alcanza. Se han hecho diferentes cálculos a lo largo del tiempo, y de los diferentes cálculos más sensatos que yo he visto, parece que todos coinciden más o menos en un ingreso entre 200 y 300 pesos diarios. Eso sí nos ayudaría medianamente. Que son, vamos a hacer cuentas, son 6,000 y 9,000 pesos, o sea, no, eso es lo que debería de ganar la gente en este país. Eso debería de ganar. Bueno, pues es un tema muy debatible. Y hay otro punto que también hoy sacó, de hecho, en varios medios de comunicación impresos, un comunicado firmado por el secretario de Trabajo y los otros secretarios de Trabajo de los estados, en donde hablaba de que se tenía que abrir un debate, o sea, no dicen ni a favor ni en contra, sino que se tenía que abrir un debate serio, un debate bien en ese tema. Y también tocaba un punto ahí en ese comunicado, que era que esto también ayudara a que hubiera trabajos más formales y no informales. ¿Usted cree que usted en ese sentido, que en el trabajo informal la gente gana un poco más que en el trabajo formal? Porque pues bueno, en el formal se gana muy poco. ¿Cómo decir a la gente que bueno, que por el salario informal no, y por el salario o por el trabajo formal sí? Bueno, vamos a retroceder a tu pregunta anterior. Según le entendí, tu duda, y la duda de muchas personas, es si el aumento del salario va a producir o va a generar inflación. En mi opinión, la respuesta está en muchos países. Si generara inflación, este problema que se ve en México de estancamiento de los salarios, pues no se vería
se tendría que repetir en todos los países del planeta, sobre todo los más industrializados. Pero no, resulta que allá hay salarios mucho más altos y sin inflación. No tenemos que ir muy lejos. El ejemplo más a la mano que tenemos es Estados Unidos, donde pagan $10 la hora en San Diego cruzando la frontera, o en otros lugares, en San Francisco pagan $15 la hora, no el día, la hora. Va uno a Alemania igual, va uno a Inglaterra, también salarios altos. En China están subiendo notablemente los salarios también. ¿Cómo le han hecho para subir los salarios sin que suba la inflación? A mí me parece que es muy tramposo el argumento de que si aquí suben los salarios se va a desatar un alza de precios. Lo que ha pasado en algunos momentos en la historia del país es que han coincidido algunas mejorías salariales con crisis originadas por otros problemas. Y a eso, y le echan la culpa al salario, pero en realidad, cuando ha habido una devaluación, eso sí ha provocado una inflación, no el aumento de los salarios. Lo que debo corregir es que no haya esas devaluaciones catastróficas. ¿Y tu segundo punto cuál era? Sí, basado con el desplegado que hicieron en diversos medios en torno a que querían el gobierno federal y algunas secretarías de trabajo de los estados, que era abrir el debate para conocer toda esta cuestión del aumento. Y también había un punto que me parece que hay que checarlo, que es la cuestión del trabajo informal y del formal. Mucha gente, como sabemos, se dedica al trabajo informal porque le deja más dinero que el trabajo formal. Entonces esa cuestión, ¿cómo el aumento podría ayudar o cómo podría beneficiar o no ayudar en nada si se aumenta el salario mínimo para fortalecer un poco al trabajo formal? Bueno, la gente que está en la informalidad es porque no encuentra un trabajo formal que satisfaga sus necesidades. Yo creo que la muchísima gente que vemos realizando labores de muy diferente naturaleza, si uno les pregunta si no quisieran tener un trabajo de otro tipo, pues yo creo que dirían que sí lo quieren tener. Pero si entiendo bien, tu pregunta es en el sentido de que favorecería subir el salario a... Sí, es la pregunta, ¿no? De que si se aumenta el salario mínimo, ¿va a ayudar al trabajo formal o va a perjudicarlo o va a crecer el trabajo formal o la gente va a seguir en trabajo informal o de plano no les va a ayudar en nada? Esa es más que nada la pregunta. Bueno, lo que dicen es que el otro argumento que suelen emplear es que al subir el salario mínimo muchas empresas van a despedir a parte de su personal, pero a mí yo no veo cómo vayan a hacer eso, porque si tienes un número de empleados para realizar una tarea determinada, pues lo que vas a hacer es tratar de conservar a ese número de empleados aunque suba el salario. Sobre todo es que es una discusión un poco falsa, porque realmente es tan pequeño el aumento de salario para esta revolución, esta polvareda que se ha armado. Si me dijeron, bueno, van a doblar de un mes a otro el salario mínimo, bueno, pues todavía, ¿no? Pero no es nada, es la propina de un café, por favor. Está inflada la discusión, más bien son posiciones de tipo ideológico del sector privado que está, y de esta gente que lo apoya, los sindicatos charros, ¿no? Más que realmente una discusión de carácter económico. No quieren mantener el estatus, o sea, es una manera como
cómo ellos se benefician de diferentes maneras. Sí, don Enrique, hay un tema que también tiene que ver con lo económico y con lo de los empleos y con lo de los salarios, que es en las reformas. Se nos ha tratado de dar la idea de que con las reformas tanto energéticas, telecomunicaciones y demás van a subir los empleos y eso pues, va a beneficiar a la gente. ¿Sí no van a aumentar los empleos con tanta reforma que nos han metido? ¿Cree que usted sí que pasa eso? Ya pasaron casi 18 meses de que se aprobó la reforma que está conectada con los empleos, que es la laboral, y no se ve que haya crecido el empleo. Y la reforma fiscal lo que vino a crear es crisis en muchas empresas que no pueden pagar los impuestos al nivel que nos han aumentado, principalmente en la frontera norte. Eso sí ha producido desempleo, ¿no? Un eventual aumento del salario, ¿no? Y la reforma energética, pues la gente que sabe de petróleo sabe que crea muy poco empleo, porque lo que necesita la industria petrolera es gente muy preparada, son ingenieros, son técnicos. Aquí lo que vamos a ver es lo que se ha visto, por ejemplo, en Brasil, que no había gente local preparada y han tenido la necesidad de importar ingenieros petroleros de todas partes del mundo, y antes también se vio en los países árabes, porque no hay gente preparada, o sea, no van a emplear millares y millares de personas como se está pensando que va a suceder. No ese es el concepto de la industria petrolera. Sí ocupan gente, pero muy preparada. No pueden meter a una multitud a una plataforma marina. Solamente cabe determinado número de personas dentro del barco y dentro de la plataforma. Bueno, Enrique, es muy interesante lo que nos ha dicho, pero ya para ir concluyendo esta entrevista, ya van a ser 2 años de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Ya el sábado será, si no me equivoco, el sábado, segundo informe de gobierno. El primero es el lunes, cuando debe ser la entrega del documento. Así es. Pues bueno, ¿usted cómo calificaría el segundo año de gobierno del presidente? Independientemente de que pueda él dar cifras e información que nosotros no conocemos y que pudieran alentarnos, no hay que cerrarnos también en el negativismo. Lo que se ve de momento en las dos áreas muy importantes que le interesan a la gente, que es la economía y la seguridad, o la seguridad y la economía. Bueno, en seguridad tenemos el primer lugar mundial de secuestros, y en la economía, en estos meses de su gobierno, de diciembre del 2012 a este mes de julio, hay más de 2 millones de nuevos pobres en el país. Las cifras hablan por sí solas, yo creo. Así es. Bueno, pues vaya lo que nos ha comentado en torno primeramente al salario, que lo que se debería de ganar con los estudios y con lo que usted nos ha planteado, y luego pues su perspectiva sobre el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Don Enrique Galván Ochoa, le agradezco mucho por esta entrevista aquí en También Opinamos. Algo que le quisiera decir a los chavos sobre este tema, aparte que les he dicho que es muy engañoso, muy tramposo este asunto, que se da el mensaje que no hay que caer en eso. Algo que les quisiera decir sobre este tema y sobre lo del presidente. ¿Sobre la gestión del presidente en concreto o sobre la cuestión del salario? Sobre ambas, si usted gusta sobre ambas, si no es sobre una, ¿qué le gustaría o qué cree que los chavos deberían de saber? ¿Qué había faltado? Bueno, en ambos casos, tanto en lo del informe del presidente, yo creo que chavos y no chavos hemos estado oyendo la campaña desorbitada de publicidad que se ha desatado en torno al informe.
Lo que yo les diría es que sean críticos a la hora de escuchar los mensajes. Lleguen por radio, lleguen por televisión, que piensen en lo que están escuchando y que lo confronten con la realidad, sobre todo la realidad que tengan más cerca de su vida, que es su propia vida, la vida de sus familias, en sus trabajos, sus amigos, que sean críticos con los mensajes de la propaganda. Ok, pues don Enrique Galván Ochoa, columnista de La Jornada y director de Dinero TV y el Foro de México, le agradezco mucho por esta entrevista aquí en También Opinamos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias a los que nos han escuchado, pues ya escucharon sobre el tema, igual como dijo don Enrique, pues también les invitamos a ser críticos, a analizar lo que tanto en la entrevista como en lo general se menciona sobre estos dos temas. Y pues bueno, pues suscríbanse, síganos y esto es También Opinamos. Pásenla bien, hasta la próxima. Pues ahí escucharon la entrevista que tuvimos con Enrique Galván Ochoa, que es, como decíamos, periodista, director de El Foro México, director de Dinero TV, columnista de Columnia de La Jornada y comentarista en el noticiero de Carmen Aristegui en las mañanas. Vaya opiniones que nos dijo, vaya temas que nos dijo sobre el tema del salario mínimo, sobre el aumento. Pues ya quedará a conciencia de cada quien, pues analizarlo, debatirlo, ¿por qué no? Y pues bueno, seguir con el tema, seguir con el debate, porque es un tema interesante. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Seguir escuchando lo que las diferentes voces tengan que decir en torno a este tema del aumento al salario mínimo. ¿Será en verdad lavarse la cara de los políticos? ¿En verdad será hacer buena fe hacia la ciudadanía? Bueno, esa respuesta ustedes la tendrán, esas opiniones ustedes la tendrán y seguiremos con el debate. Cabe señalar que en el tránsito de la entrevista hubo ruidos ajenos a nosotros, por lo cual les pedimos una disculpa a la gente de la radio y a la gente de internet, de YouTube. Nos disculpamos por ello. Fue una entrevista pues donde hubo una gran disponibilidad tanto por don Enrique Galván Ochoa como por su colaboradora Ana Gabriela, que pues fue en todo momento clave fundamental para la entrevista, por lo cual le agradecemos y le mandamos un saludo a ella y a don Enrique también. Y pues bueno, y también agradecerle sobre todo a ustedes, la gente que nos escucha en la radio, en radio por internet, en Radio Mexicana Contemporánea y en la gente de YouTube, la gente que nos escucha en También Opinamos, gracias. Gracias por sintonizarnos, gracias por oírnos, gracias por vernos. Bueno, no, hoy no fue vernos porque la entrevista sí fue totalmente por audio, pero pues gracias a todos y cada uno de ustedes. Esto es También Opinamos y también esto es Radio Mexicana Contemporánea. Agradecemos mucho a Rebeca y Pitacio por la colaboración en la entrevista. Y pues nos vamos, páisela bien. Seguimos con la programación habitual de Radio Mexicana Contemporánea. Y pues en También Opinamos nos vemos la próxima semana. Yo soy José Luis Medina Rivera, conductor de Que Hablamos de Expresión Juvenil de Radio Mexicana Contemporánea y de este canal de YouTube. Les agradezco mucho por estar aquí. Suscríbanse, síganos en las respectivas redes sociales de cada medio de comunicación. Y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.